tardes. Agradecemos que nos acompañen esta tarde para este evento del programa Colecciones Inspira, que hace parte de la programación que tiene la biblioteca que están generando para promover lectura y la consulta de nuestras colecciones. El programa Colecciones Inspira viene funcionando hace ya 3 años y pues ha venido desarrollando diversas actividades que han tenido gran acogida en el público, especialmente sobre historia económica y música jazz. Hoy tenemos una conferencia, un panel bastante interesante que se denomina Mujeres Ilustradas de la Independencia Colombiana. Para este evento contamos con el apoyo del programa de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Externado de Colombia y de 4 de sus representantes, como son Leonora Glenn Hernández Fox, Laura Daniela Buitrago Santana, Ricardo de Molina García, Gloria Vargas Jiménez. Leonora Arlen es historiadora, magíster en estudios interdisciplinares sobre América Latina y el Caribe y doctoranda en historia por la Universidad de La Habana. Ella hoy nos va a hablar sobre la alcoba a las calles, reflexiones en torno a las mujeres en la ilustración. Laura Daniela Buitrago Santana es historiadora de la Universidad Externado, investiga sobre la ilustración femenina neogranadina y hoy tiene su presentación llamada De las tertulias a las tribunas, mujeres ilustradas en la independencia. Ricardo de Molina García es doctor y licenciado en Humanidades por la Universidad Carlos III. Su trabajo se enfoca en la recepción política del legado clásico y la apropiación ideológica de la antigüedad en el tránsito del antiguo régimen a la modernidad en las repúblicas hispanoamericanas. La exposición de Ricardo es sobre griegos y romanos en la independencia de Colombia entre 1810 y 1816. La profesora Gloria Vargas Jiménez es restauradora de bienes muebles desde la Universidad Externado y tiene un magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Su presentación es sobre Micaela Mutis a Soledad Costa, el endurecimiento del canon femenino durante el siglo XIX en Bogotá. Este panel lo va a moderar la profesora Gloria Vargas Jiménez. Entonces, yo les voy a pasar a ustedes una hojita por si quieren dejarnos sus correos electrónicos, que más adelante incorporamos a la base de datos para hacerles llegar futuras invitaciones. Los dejo pues con los panelistas y muchas gracias. Pero después de las exposiciones tendrán las preguntas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por la asistencia. Para mí es un placer presentar a un equipo de trabajo conformado del Departamento de Historia del Externado de la Facultad de Ciencias Sociales y pues está aquí siendo presentado por 4 dedicados a la historia, yo la menos especialista de todos. Entonces, hoy vamos a tratar el tema de las mujeres ilustradas y sobre cómo se da, cuáles son las características de este proceso a finales del siglo XVIII, principios del XIX y unos datos generales de cómo va a transformarse esto a lo largo del siglo XX. Cada panelista va a tener 20 minutos, vamos a tratar de controlar el tiempo y posteriormente unas preguntas o una ronda de preguntas que se dirigen a todos. Personalmente quiero, y a nombre de mi equipo, quiero dar las gracias a la institución, a Magdalena, por habernos invitado y permitirnos este espacio y muy especialmente a mis compañeros por haberme hecho reflexionar en este tema del que aprendí mucho gracias a ustedes. Entonces, podemos empezar con la funcionalidad.
En principio quería expresar nuestra gratitud con la Biblioteca de Luis Ángel y con todas las personas encargadas de organizar y de convocar este tipo de eventos, que creo que contribuyen a reflexionar sobre temas importantes no solo de la historia, sino de la sentido general. Como ven en mi diapositiva, pues yo voy a hablar, quiero pensar en el sentido general, sobre dos aspectos. El primero, sobre los ideales de la ilustración, qué ideales tenía la ilustración sobre las mujeres. Y en segunda instancia, cómo se apropian justamente las mujeres de estas doctrinas ilustradas. Entonces, en primer instancia, creo que hay un punto fundamental para hablar de la ilustración y las mujeres, y obviamente el siglo XIX. En el caso de la ilustración como un movimiento, una reflexión, digamos, en el que va a ser fundamental porque además va a abrir toda una serie de reflexiones en el XIX, en el siguiente siglo, del cual, para el caso americano, del cual mis colegas estarán hablando. Así que yo realmente lo voy a hacer una introducción bien general, no voy a dedicar a hablar simplemente del territorio americano, sino más bien de qué ocurre con el movimiento ilustrado en Francia. Así, pues me gustaría platicarles que la ilustración, especialmente representada por algunas figuras, postuló la idea de que la mujer y las mujeres eran realmente seres inferiores. Y eso es muy llamativo, porque no vamos a hablar de mujeres ilustradas. Pero en principio, digamos, la principal idea de la ilustración sobre las mujeres es que eran seres inferiores dada su naturaleza biológica. O sea, dada su anatomía, y hay todos los discursos médicos ilustrados sobre este tema, dado su propio cuerpo, dada su anatomía, dadas sus características físicas, era un ser inferior. Pero además era un ser desprovisto de razón. Y como, pues, para que muchos conozcan, la ilustración tiene un centro. Es la idea del individuo y de que ese individuo es un ser razonable. Entonces, en el caso de la ilustración, los principales ilustrados, en este primer momento me voy a referir a Rousseau. Rousseau platicaba que las mujeres no tenían razón, y al no tener razón, pues no podían ser consideradas como ciudadanos. Por tanto, todo el proyecto ilustrado que va a representar la necesidad de la ciudadanía, la repartición de poderes, que va a enarbolar nuevos paradigmas políticos, va justamente a condenar a las mujeres a la pobreza. O sea, el siglo XVIII, y con el movimiento ilustrado, ocurre un proceso que es sumamente importante, y es la división sexual, además, de los espacios sociales. O sea, los espacios sociales que eran relativamente unificados en el siglo XVIII, a partir de acá, se denomina por muchos historiadores, para muchos, como proceso de doble revolución. O sea, las transformaciones que van a generar el proceso de la revolución industrial y que va a generar la revolución francesa, van a tener su expresión en una división de lo público y de lo privado. El símbolo entonces de la privacidad va a ser justamente el hogar, la casa, y dentro de ella una habitación muy en particular, la alcoba. Así que la ilustración, o sea, la ilustración va a decir, estos seres inferiores tienen solamente que estar, que confinarse al ámbito del hogar, al ámbito de la casa, a la realización de algunas tareas. Se decía que las mujeres eran especialmente buenas, por ejemplo, para los trabajos meticulosos, ordenados, por tanto podían encargarse de los oficios del hogar, y sobre todo tenían, o sea, esa división del espacio iba acompañada de una definición muy clara de sus roles como madre y esposa. O sea, estamos hablando de un siglo en el que las mujeres no tienen personalidad jurídica. O sea, las mujeres no podían y no tenían la capacidad de representarse jurídicamente.
ante los tribunales, ante los jueces, tenían que concurrir sus hermanos, sus esposos, sus padres. Eso lleva incluso al primer movimiento feminista, del que vamos a hablar a continuación, a equiparar a las mujeres con los esclavos, especialmente que todavía pervivían, estamos hablando de la esclavitud negra. Entonces, en este caso, fíjense que es curioso, un clásico de la ilustración como Rousseau, van a ver uno de los clásicos de Rousseau, es esta obra de 1762 titulada Emilio o de la Educación. ¿Y por qué me interesa esta obra? Porque Emilio iba a ser el representante, el hombre ilustrado por excelencia, el futuro individuo. Pero este Emilio necesitaba de una compañera, o sea, de una esposa, de una mujer educada para acompañarlo. Vean, por ejemplo, un fragmento de este texto de Rousseau. Esta compañera se llamaba Sofía, o sea, lo cual esto es un círculo, ¿eh? Decía Rousseau, lo que mejor sabe Sofía y lo que con más esmero le han hecho aprender son las tareas de su sexo, como cortar, coser sus vestidos. No hay una obra de mujer que no sepa hacer bien y con gusto. También se le ha aplicado a todas las pendientes caseras. Entiende de cocina, de repostería, sabe el valor de los comestibles, lleva bien las cuentas, destinada a ser un día madre de familia, gobierna la casa de sus padres y aprende a gobernar la suya propia para suplir las funciones de sus criados. Entonces, en un momento dice Rousseau, dando la mano de esposo a Sofía de Emilio, se ha hecho Emilio vuestra cabeza, porque la naturaleza lo hizo. Entonces, parece muy curioso y resulta verdaderamente interesante que estas ideas que son obviamente que relegan a un papel muy determinado a las mujeres, a unos roles muy determinados. Sin embargo, vamos a ver cómo las mujeres se apropian de las ideas de la ilustración, de esas ideas que parecen no estar pensadas para ellas. Bueno, vamos a ver a continuación, en la diapositiva que sigue, esta imagen. Es una imagen relativamente conocida de la Revolución Francesa. Cuando se trabaja la Revolución Francesa, normalmente vienen a nuestra imaginación aquellos retratos de la Bastilla, de Luis XVI e incluso de su esposa María Antonieta. Pero a veces olvidamos la participación femenina en la revolución. Con la Revolución Francesa, las mujeres van a abandonar su campo y van a salir a las calles. Y de hecho, durante la Revolución Francesa fueron muchísimas más mujeres guillotinadas que hombres. Las mujeres eran las que llamaban a las barricadas, las que impulsaban a los hombres a las calles a luchar por sus derechos. Entonces vamos a ver que con la Revolución Francesa van a ser lo que luego se va a conocer desde el punto de vista político e ideológico como el movimiento feminista. Las mujeres se van a apropiar de estas ideas. Veamos por ejemplo este texto clásico de la Revolución. Aquí tenemos, les presento a por favor decir en español, Olimpia de Gouges. Olimpia de Gouges redacta nada más y nada menos que la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Es un documento de 1798. Pero lo interesante de este documento es lo siguiente. Bueno, todos conocen la famosa Declaración de Derechos de la Mujer y del Ciudadano. Olimpia de Gouges, que además va a ser guillotinada durante la Revolución Francesa, esta mujer va a tomar la Declaración de Derechos y no solo la va a traducir, pero la va a traducir en femenino, sino que va a elaborar un preámbulo muy particular. Vamos a leer muy brevemente algunos fragmentos de este preámbulo que elabora Olimpia de Gouges. Dice Gouges: las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación, piden que se las constituya en una asamblea nacional. O sea, todas estas frases son muy similares a la Declaración de Derechos de los Ciudadanos.
por considerar que la ignorancia, el olvido, el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer. En consecuencia, el sexo superior, tanto en belleza como en coraje, en los sufrimientos maternos, reconoce y declara en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo los siguientes derechos de la mujer y la ciudadana. Y el primero es que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas. O sea, con esta mujer y con este documento se inicia para muchos historiadores lo que se conoce verdaderamente como el movimiento feminista. O sea, las mujeres se van a apropiar del propio discurso de la Ilustración que las excluía, que las relegaba al ámbito de la casa. De ahí que en la época, por ejemplo, existiese todo el estereotipo del ángel del hogar, o sea, esta mujer bella, esta mujer delicada, que debía realmente atender al esposo, a los hijos. Y fíjense que parte de reivindicar este papel dice justamente que no se trata de sexos inferiores o superiores, se trata de que las mujeres incluso son superiores al asumir esos papeles. Entonces es muy, muy interesante, es muy revolucionario. El movimiento feminista no nace, como aparentemente se cree, solamente exigiendo la inserción de las mujeres en los espacios públicos, sino reivindicando de hecho el valor que también tiene el espacio privado y sus labores dentro del espacio privado. Argumentando además que las mujeres tenían necesidad de ser reconocidas como ciudadanas. O sea, tenían que tener una participación en la política. De ahí entonces que fíjense, estamos más o menos en los mismos años. De ahí que el movimiento feminista nazca con esos dos principios. El primero, reivindicar y exaltar el valor de la mujer, tanto en los espacios privados como públicos, pero pedir principalmente su inserción en lo público. O sea, el reconocimiento de que ellas eran seres, de que de hecho eran seres racionales y que de hecho también podían elegir y ser elegidas. De la mano de estas ideas, además, van a reivindicar, por ejemplo, durante la Revolución Francesa se va a aprobar la primera ley del divorcio. O sea, van a reclamar su personalidad jurídica, su derecho a administrar bienes, sus derechos a, por ejemplo, tener la parte de potestad sobre sus hijos, y eso va a tener una expresión muy importante también en la necesidad de pedir un matrimonio civil, de la disolución también de ese vínculo a través del divorcio vincular, que también van a ser una de las cuestiones fundamentales. Pero no solo en Francia se genera, digamos, este proceso, sino también, digamos, a lo largo del fines del siglo XVIII va a haber distintas figuras, distintas mujeres y distintos movimientos que van a abogar por esta cuestión. En la diapositiva aparece Mary Wollstonecraft, a veces es una figura muy desconocida, su hija, sin embargo, que es la autora de Frankenstein, es muchísimo más leída, más debatida. Sin embargo, su mamá, Mary Wollstonecraft, tiene una obra fundamental también para el movimiento, el inicio del movimiento feminista. Esta obra se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y es fíjense que temporalmente es muy cercano también a la declaración de Olimpia de Gaulle. Y en el caso de Wollstonecraft, pues ella hace este manifiesto insistiendo en la importancia además de que las mujeres pudiesen tener realmente acceso a la educación y al conocimiento. O sea, aquí también hay otro de los aspectos fundamentales de la Ilustración. La Ilustración se funda en la razón y en la capacidad de ese individuo para saber, para conocer, para transformar. Y eso no solo se lograba a partir de ahí, de hecho el propio proyecto enciclopedista del conocimiento. Entonces, en el caso de Wollstonecraft, ella se apropia de esos ideales
Y parte justamente de definir como primer derecho femenino el acceso a la educación en los espacios públicos, o sea que no solo realmente se circunscribiera su enseñanza a los oficios, a ciertas tareas, sino todo lo contrario, el conocimiento también de las artes, de la literatura, pero no únicamente, sino también de las ciencias, de la naturaleza. O sea, esta mujer creía que solamente las mujeres iban a ser más libres e independientes en la medida en que pudieran, por ejemplo, acceder a las universidades, cosa que solo se valora hasta fines del siguiente siglo XIX. Entonces, yo tenía conclusiones, pero realmente entonces, porque además se va a quedar un poco tiempo y quiero ser muy respetuoso con mis compañeros del tiempo. Yo realmente lo que quería, digamos, demostrar a lo largo de toda la ponencia es realmente el hecho de que hay en el seno de la ilustración hay dos procesos realmente interesantes. Por un lado, el hecho de que la ilustración confina a las mujeres, relega a las mujeres al espacio de lo privado, al ejercicio de una serie de trabajos y a asumir ciertos roles y estereotipos. Sin embargo, esas propias ideas, ellas las apropian y las utilizan, las reelaboran en función de defender, de reivindicar sus propios derechos. Esta va a ser la primera vez que se habla entonces de derechos de las mujeres, en términos ya políticos, en términos de tribuna, en términos de participación. En el caso, de hecho, ya en el siglo XIX, a estas reivindicaciones iniciales de la participación en la política, de su reconocimiento como ciudadana, se va a sumar entonces, de hecho, y esto es lo último que quiero referir, una cuestión que es fundamental, que va a ser el movimiento sufragista. O sea, de este movimiento de mujeres que se definían a sí mismas como ilustradas, van a ser dos cuestiones o dos reivindicaciones fundamentales del siglo XIX. Por un lado, estas mujeres además van a engrosar los movimientos abolicionistas, se van a pedir el fin de la esclavitud. Y por otro lado, junto con ellos van a engrosar el llamado movimiento sufragista, que de hecho se va a extender no solo al XIX, sino también al siglo XX. O sea, el reconocimiento ya no solo de la ciudadanía, sino también del derecho femenino a ejercer el sufragio, o sea, a votar. Ellas también que no había realmente ejercicio real de la ciudadanía sin el sufragio. Y eso van a ser dos movimientos fundamentales que luego se van a extender incluso al siglo XX. Realmente como conclusión general, yo creo que este es uno de los periodos, todo el periodo que abarca desde fines del siglo XVIII hasta el XIX, es un periodo fundamental para el estudio de la vida de las mujeres, desde todo punto de vista. Y muchas veces estos temas, creo que quería subrayar, muchas veces estos temas han sido relativamente poco estudiados por las ciencias sociales y por esto. O sea, se ha trabajado tanto en el proceso de la Revolución Francesa, de la Ilustración, pero esta participación, este protagonismo ha estado muchas veces realmente se ha soslayado, ha estado muchas veces al margen de los estudios. Así que ojalá también este tipo de encuentros sirva, porque además hay muchos estudiantes en el público, sirva para realmente hacerles una invitación a investigar, a indagar sobre estos procesos y a conocer pues, lo maravilloso que también es esto. Muchísimas gracias por su asistencia. Creo que ha sido una muy buena introducción para empezar a la nueva mirada de lo que Laura nos va a ilustrar. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero quiero agradecer al profesor Juan Camilo Rodríguez y a la profesora Diana Bonet porque ellos leyeron este fue mi trabajo para optar al grado de historiadora en la Universidad Externado.
Y también agradecer a los profesores que están en esta mesa porque leyeron mi trabajo, conocen mi trabajo y apoyaron mi trabajo de tesis. También mis compañeros de área de investigación que están acá, a Felipe Celia, a Ana María Roñuela y a Liliana Castillo, que conocieron todo el proceso que estuve durante ese trabajo. Bueno, ya después de haber entrado al tema de las mujeres en la ilustración, quiero yo hablar de las mujeres ilustradas específicamente en Nueva Granada. ¿Por qué el tema de la ilustración y de las mujeres? Tradicionalmente, la ilustración ha sido analizada por la historiografía nacional desde una perspectiva o en función de la independencia. También se ha tratado el tema siempre desde lo local, sin tener en cuenta los contextos macroatlánticos que en ese momento estaban sucediendo y que influían notablemente en el virreinato. Tenemos que tener en cuenta que en esos momentos estábamos en pleno siglo XVIII, donde las monarquías absolutas estaban fuertemente influidas por el pensamiento ilustrado, que buscaba que el racionalismo crítico y la ciencia ayudaran al progreso de los reinos. Esto era muy importante porque dentro de este proceso se apoyaron ideas o se configuraron ideas que fueron apoyadas por algunos sectores nobles, por algunos aristócratas y por algunos intelectuales. Sin embargo, quienes deben llevarlos a cabo son algunos gobernantes, que vieron en estos principios una vía para que sus reinos progresaran y mejoraran. Sin embargo, lo que querían era mejorar las expectativas de vida de sus pueblos, más no modificar las estructuras de poder. Entre los principales gobernantes europeos que podemos encontrar que utilizan esta forma de gobierno que es el despotismo ilustrado, están María Teresa de Austria, que también la podemos reconocer porque es la madre de María Antonieta, la reina consorte de Francia, Federico II de Prusia y Carlos III de España. Sin embargo, como vamos a profundizar en el caso de Nueva Granada, la corona española, que tiene que es una de las cortes más importantes de Europa, realmente no empieza el proceso de la ilustración simplemente con Carlos III, sino que el proceso realmente empieza con la dinastía borbónica, que conocemos llega al poder luego de la Guerra de Sucesión. Principalmente desde Felipe V, Fernando VI y finalmente Carlos III, se empiezan a aplicar todas estas reformas ilustradas en todos los reinos. Y recordemos que España pues tenía sus reinos de ultramar, los virreinatos de México, Perú, evidentemente Nueva Granada, entre otros reinos. Para el caso de Nueva Granada, sucede entre 1761 y 1810 una serie de transformaciones culturales que van a hacer que el panorama en Nueva Granada se transforme totalmente y entre la ilustración. También hay que entender este proceso dentro de lo que Reinhard Koselleck habla en futuro, de una serie de transformaciones que se dan entre 1750 y 1850, en el que el mundo occidental se transforma. Sus estructuras políticas, sociales, económicas y culturales van a sufrir una transformación en donde pasamos de lo que conocemos como el antiguo régimen a la modernidad. En el caso de Nueva Granada van a llegar una serie de funcionarios ilustrados que introducirán aquí una serie de propuestas que modificarán el ambiente social del virreinato, especialmente de Santa Fe, que vemos que en el virreinato especialmente hay unos centros intelectuales y Santa Fe se destaca porque tiene su propio grupo y sus propias composiciones. Entre los principales y tal vez más conocidos personajes de la ilustración granadina está Mutis y el primer funcionario ilustrado que podría decir es Pedro Mejía de la Serna. Con este funcionario se instaura en Santa Fe, en Bogotá, en Santa Fe, se instaura la Biblioteca del Nuevo Reino de Granada, que conocemos lo que existe es la hoy Biblioteca Nacional, y que es fundada por el cubano Manuel de Socorro Rodríguez, que muchos tal vez no recuerdan, y que gracias a él se celebra el Día del Periodista en Colombia. También no solo llega a él, también llegan muchos otros virreyes, hasta el último virrey que finalmente es con el que termina la revolución del 20 de julio. Sin embargo, bajo este espíritu en el que se promueve la educación, una educación totalmente reformada, que recordemos que vienen de educarse en monasterios con órdenes, la orden jesuita que es expulsada por Carlos III en 1767,
las ideas que entran van a imponer un pensamiento científico, una filosofía no escolástica, y van a desplazar poco a poco ese conocimiento únicamente teológico que existe. Se introducen las cátedras de matemáticas, de biología, de medicina, y todas estas cátedras de pensamiento científico que lo que buscan es que no solamente se desarrollen los reinos, sino que también contribuyan al fisco. La corona española venía también sufriendo una serie de pérdidas después de que del Tratado de Utrecht le hiciera perder no solo unos reinos en Europa, sino entraran a las colonias americanas los barcos que venían de Inglaterra y que traían y que generaban obviamente control. Sin embargo, todos los estudios que se han hecho en la ilustración, incluso el de Renan Silva, que tal vez sea el más complejo y que le podemos encontrar acá en la biblioteca, en el catálogo, que es el de genealogía de una comunidad de interpretación, simplemente nos habla de personajes como los que vimos anteriormente, como Antonio Nariño y Camilo Torres, principalmente en este movimiento de la ilustración de grandes pensadores. Pero ¿acaso no hubo mujeres? ¿O qué pasó con esto? ¿No estuvieron ellas presentes durante todo este proceso? Por eso, y entendiendo que todos los procesos se desarrollan en procesos más grandes, tenemos que entender que hubo también una ilustración femenina, que tal no es reconocida, o no es tal vez muy reconocida, pero existió. En procesos macros más grandes, en Europa y América anglosajona principalmente, existieron grandes personajes como María Astel y como Condorcet, María Astel en Inglaterra y Condorcet en Francia, que apostaban o que querían que las mujeres fueran educadas. No solamente porque simplemente se les consideraba que eran el sexo débil porque su educación, ellos decían que ellas eran el sexo débil porque su educación simplemente nunca había sido la adecuada. Habían sido educadas para ser siempre amas de casa y nunca para pensar en sociedad. Ellos proponían siempre que ella especialmente propone acá en una de sus obras más importantes, que debe enseñarse, es una obligación es una obligación que le enseñen a las mujeres acerca de la ciencia. Y que esto, aunque también hay una fuerte influencia, recordemos que el protestantismo ha quitado de la cabeza de las mujeres la figura de la Virgen. Ellas no creen, no está esta influencia tanto como está en los países católicos, que representa casi que el modelo ideal. Condorcet también defiende este modelo defiende un modelo y busca que a las mujeres se les eduque dentro de la ciencia, porque él considera que es importante y que ellas deben ser igual que los hombres. Pues ninguna característica realmente física, a pesar de que como habíamos decía la profesora Leonor, Rousseau hubiera dicho en el Emilio que ella servía para unas tareas específicas. No solamente en Francia, que es donde siempre se conoce que han estado, que es tal vez el líder o el más conocido de los países sobre las revoluciones, es el único que demuestra grandes mujeres o grandes personajes. En la Europa germana está Henrietta Hertz, una de las primeras mujeres, y estas mujeres ilustradas que conocen de ciencia, que conocen de filosofía, que crean sus propios salones. En Europa empiezan a crearse, ya que los hombres son los que pueden salir y debatir y hablar de las ideas de la ilustración, ellas deciden formar sus propios espacios privados, que terminan siendo exclusivos de una de ellas, y donde deciden discutir esas ideas de ciencia, de filosofía, de matemáticas, de biología, no solo entre mujeres, sino también con hombres, en espacios privados como la alcoba, que son originalmente creados en Francia por Madame Rambouillet, porque ella tenía una enfermedad y eso hacía que ella no pudiera ir a la corte, sino que la corte viniera a su casa. Este es el caso en Europa germana, pues de Henrietta Hertz, y en Italia de Clelia Brillo Borromeo. Mujeres que llegan a ser consideradas como aristócratas extravagantes solo porque les gusta hacer algo que no es tan tradicional, sino prefieren leer a coser. En Estados Unidos también podemos encontrar una mujer muy importante que es Abigail Adams, la esposa de John Adams, uno de los padres de la independencia estadounidense. Ella le recordaba a su marido que una vez alcanzada la independencia no se olvidara de las mujeres, que si ellas habían salido a las calles, ahora debía proteger los derechos de ellas. Y que ellas debían también ser partícipes de esa ciudadanía que le estaba pidiendo. Eso en el caso, como vimos para el caso de Europa mediterránea y de América anglosajona.
En el caso de la corona española también se conoce una reivindicación de la igualdad de los sexos, que debo recordar, no es solamente una defensa de las mujeres por las mujeres, los hombres también recordaban que era importante que si estaban hablando de igualdad en la Ilustración, las mujeres debían ser igual que ellos. En este caso, Benito Jerónimo Feijoo, en su Teatro Crítico Universal, manifiesta su deseo que ellas sean educadas y de que no sean juzgadas por algo de lo que ellas no tienen la culpa. Si solo saben coser es porque simplemente les han enseñado a coser y no les han permitido entrar a ese mundo de ciencia. También él habla de Ernesto Campomanes, que era uno de los ilustrados españoles más importantes, y que en su discurso sobre la educación popular y de los artesanos decía que si la corona realmente quería progresar, debía enseñarle a todos sus súbditos, no solamente de los oficios varios, sino de ciencia, ya que si ellos sabían explotar sus propios recursos, evidentemente para la corona eso iba a ser muy importante y muy valioso. Sin embargo, una mujer muy importante fue Josefa Mari Borbón, una de las primeras mujeres en entrar a la sociedad matritense, la sociedad de ilustrados, por decirlo así, de Madrid. Y ella manifestaba allí la necesidad definitiva, o sea, no era una opción no educar, definitivamente ellas tenían que poder acceder a eso, porque era, o sea, en un periodo de ilustración, de ciencias, casi que de entrar a la modernidad, ellas debían conocerlo todo, y más si estaban interesadas en las letras, porque muchas realmente lo estaban, pero pues no había, recordemos que la educación era siempre para los hombres, realmente las mujeres simplemente tenían su dote para poder casarse, pero no para nada más. Dentro de estas mujeres que querían entrar en la ilustración, formaron, haciendo algo muy parecido a lo que hacían los franceses en los salones, ellos decidieron hacer unas tertulias que combinaban los placeres de la corte con el conocimiento científico. Allí se reunían hombres y mujeres, y ese espacio no solamente permitió que intelectualmente se pusieran a par, sino que el espacio cambiara. Ya no había un espacio destinado solo para las mujeres y otro para los hombres, sino que podían estar juntos y no pasaba nada, era una discusión acerca de muchos temas. En Madrid, una de las más importantes fue María Josefa de Soledad, de la Soledad Duquesa de Osuna, que está retratada por Goya. Ella era una mujer que le interesaban la literatura, la ciencia, la matemática, muchas de ellas eran matemáticas y biólogas, y decidió hacer en su casa, en su residencia del Capricho, a las afueras de Madrid, una tertulia con todos los grandes pensadores, no solamente españoles. Tal vez se nos hace muy difícil pensar que ellos viajaban, pero realmente viajaban quizás más de lo que lo hacemos hoy. Estaban muy comunicados entre los grupos ilustrados, entonces se movían constantemente entre ellos y tal vez podían invitar a grandes músicos, grandes, y los invitaban a compartir allí. Sin embargo, en el caso de la Nueva Granada, también encontramos que aunque se genera este debate de qué pasa con la igualdad de los sexos, aquí no pasa nada. Simplemente se sigue suponiendo que la mujer tiene unas labores específicas y que no debe recibir una educación más allá de la que le enseña a ser madre. Sin embargo, en Europa se venía discutiendo que no podían educarse en los conventos, porque las mujeres, las monjas, no sabían de vida marital. ¿Cómo podían enseñarle a ser madres? Si ellas nunca habían tenido esa experiencia. Esto, aunque ayudó al debate, lo que hizo fue que no se pensara tanto en qué se les enseñara, sino en el lugar de enseñarse. Entonces realmente no hubo un avance. Sin embargo, durante el gobierno de Pedro Mejía de la Cerda, Clemencia Caicedo decidió decir que era necesario hacer un colegio en Nueva Granada, en Santa Fe. Las niñas de Santa Fe, las niñas de élite, o las de las élites criollas, necesitaban un lugar donde no solamente aprendieran a ser buenas amas de casa, sino también de pronto algún oficio que les pudiera servir en el caso de que su marido no estuviera allí. Aunque el proyecto se concretó en 1766, no fue hasta 1783, en el gobierno de Virrey Antonio Caballero y Góngora, cuando se llevó a cabo la obra, y cuando Carlos III también la apoyó. No solamente la instauración del colegio permitió que entrara la Ilustración en Nueva Granada. Las virreinas que llegaban con los virreyes, entre las que se encuentran muchas de la aristocracia cubana, eran mujeres que conocían del movimiento ilustrado, que estaban fuertemente emparentadas con él.
que sabía que tenían sus propios salones, que tenían sus propias tertulias, que conocían de temas, generalmente las mujeres, todas las esposas de los grandes próceres, conocían perfectamente el pasado clásico, grecorromano, incluso la literatura del momento, porque ya que los conventos no eran el lugar ideal para educarse, pues porque las monjas no enseñaban lo que se creía que debía saber una ama de casa, las propias madres decidieron educar a sus hijas, y ellas decidieron que era más importante enseñarles las virtudes, las virtudes científicas, las filosóficas, más allá de que quisieran ser amas de casa, pues las verdaderas ilustradas debían saber sobre este conocimiento, debían saber del mundo. Estas son algunas de las virreinas, de los 7 virreyes que hubo, 6 vinieron casados, uno era arzobispo, si no estoy mal. Todas ellas se sabe que tuvieron sus propios salones, que celebraban sus propias tertulias con las mujeres criollas de las élites acá, pero hay una muy particular que incluso fue retratada en la novela de la Pola como una casi que pues la más malvada de todas, que fue María Francisca Villanueva y Mar, que en la novela muestran que se acostó con todos y mejor dicho era terrible. El único cuadro que encontramos de ella, que se encuentra en la casa del florero, es este, en el que los revolucionarios, los patriotas, los están sacando del palacio de los virreyes. En general, ella era muy odiada porque manejaba negocios y porque se dice que influía fuertemente en su esposo. Es decir, que la sociedad santafereña no le gustaba que ella ejerciera algún poder en Nueva Granada. De hecho, las mismas mujeres, cuando ella era llevada de su casa del convento, porque ella no fue a la cárcel, fue al convento de la enseñanza, que era el colegio de Nueva Granada, muchas de ellas le rasgan la maltratan bastante hasta que ella llega a la cárcel del divorcio, que era pues un lugar bastante tenebroso. Y las criollas, las mujeres de la élite criolla van a sacarla y a rescatarla de allá, que no lo muestran en la novela. Sin embargo, se sabe que además de las virreinas, aquí había una élite de mujeres que también conocía y que había sido educada bajo esos ideales de la Ilustración, pero que no son tan conocidas, como es el caso de Manuela Son de Santa María, quien tenía su propia tertulia llamada la tertulia del buen gusto, al igual que la de la duquesa de Osuna, que no puede ser fortuito que tengan un mismo nombre, y que compartía nivel intelectual con las tertulias de Manuel de Socorro Rodríguez, la tertulia eutropélica, y la de Antonio Nariz. Esto nos lleva a hablar no solamente de la influencia de la Ilustración en la vida de Santa Fe, sino también en la influencia de la Ilustración en la independencia. Así como sabemos, como nos había comentado la profesora Leonor, hubo mujeres que efectivamente en la Revolución Francesa salieron a las calles. Hubo otras también como Olivia de Gouges, que se dieron cuenta que sí, habían logrado alcanzar la revolución, pero para quién realmente era la libertad, la igualdad y la igualdad. ¿Era para todos o era solo para los hombres? Finalmente ellas nunca habían sido incluidas en los derechos que supuestamente eran para la ciudadanía. Marat, uno de los líderes de la Revolución Francesa, decía que las mujeres simplemente no debían tener ciudadanía porque ellas no estaban representadas por sus maridos. Así que realmente les habían servido para derrotar la monarquía, pero después volvían a sus lugares. Aunque las mujeres de las barricadas, de las que salieron a pelear, las que salieron a combatir, finalmente muchas de ellas decidieron volver a otra casa. Hubo mujeres como ellas que decidieron que no, que si ya habían arriesgado todo por obtener un nuevo papel en las repúblicas que se estaban formando, pues ellas tenían que estar incluidas. Sin embargo, estas mujeres que trataron de hacer algo fueron guillotinadas y casi que se les borró de la historia, o se les trata únicamente en las cátedras feministas. En el caso de Nueva Granada, aunque no tenemos, aparte de Manuela, no tenemos otros ejemplos de mujeres que hayan podido salir o que se conozcan más, sí sabemos de su participación en la prensa. Y sabemos que conocían incluso mucho más que los hombres, porque en La Bagatela, que es el periódico que Antonio Nariño publica en la República, ellas empiezan
empiezan, digamos, acá la carta de una dama sensible, empiezan a hablar no solamente de lo que está pasando en Santa Fe, sino de las revoluciones que hay en el mundo. Ellas saben qué está sucediendo en Estados Unidos, en Francia, están totalmente informadas, no solamente porque la prensa que llegaba acá, los libros, ellas lo conocían todo. En este caso, en la Bagatela podemos encontrar bastantes ejemplos de la dama al filósofo sensible. Aunque nunca revela su identidad, pues si pudiéramos explorar un poco más en la ilustración femenina, podríamos deducir un poco quiénes son. Aquí vemos también en esta carta, en general, aquí está hablando, creo que aquí habla del papel. Ellas incluso se preguntan cuál es su inferioridad, porque los hombres las creen tan inferiores. ¿Qué las hace ellas seres inferiores si aparentemente son iguales? Lo único que las diferencia tal vez es el poder tener hijos. De resto, intelectualmente no hay nada que las impida a ellas ser exactamente igual que ellos. Y también podemos considerar acá la influencia de la ilustración, porque esta es la participación de la que habla Francisco José de Caldas del día del 20 de julio de las mujeres, que ellas salen, que son estas matronas que salen a defender la libertad, a defender la nueva ciudadanía. Sin embargo, aparentemente lo único que recordamos de este periodo es a personajes como Policarpa, o también como Antonio Santos, que si bien sabemos que participaron y que como las francesas en las barricadas estuvieron allá, no pareciera que en la Ilustración y la Independencia no hubo grandes pensadoras como Antonio Nariño y Camilo Torres, sino que se reivindicó el modelo de ellas, que únicamente son reconocidas ¿por qué? Porque salieron a la batalla, pero no por nada más. De hecho, ¿cuál puede ser su papel? Que no niego que es un papel importante, o sea, haber salido es muy importante, pero ¿es que acaso no pudieron también escribir? ¿No pudieron pensarse una nación? Que es el caso, en Estados Unidos pasa lo mismo. Molly Pitcher viene a ser la Policarpa de Estados Unidos, que es la que sale, pelea y muere y da su vida por todos. O también, estas son las francesas, estas son las Sansculottes, que también sabemos que salen y defienden. O el ejemplo español, que es Agustina de Aragón. Todas vemos incluso que se muestran siempre en batallas. Son esas heroínas porque salen a luchar. Pero ¿qué pasa con esas grandes pensadoras? Parece que la historia del siglo XIX, o incluso del XVIII y del XX, reivindica un modelo ideal, un modelo de mujer, y ese es de esa mujer. Están construyendo, es decir, la erección de esas grandes heroínas es la construcción de modelos específicos, de modelos femeninos específicos, que le dicen a las mujeres cómo deben ser las heroínas. ¿Quién es una heroína? La que se entrega, las ilustradas incluso. Y muchas de las mujeres, realmente las mujeres de todos los próceres, tuvieron un papel bastante importante en el proceso de independencia. Y es que no solamente participaron allí avivando las manifestaciones, sino que muchas de ellas escribían también en los periódicos y en todos los organismos de difusión de información que había para manifestarse. Entonces hay que tener en cuenta también que no solamente las mujeres que valen, o no solamente las heroínas han sido aquellas que salieron al campo de batalla, sino también aquellas que pudieron pensarse una nación y pensarse a sí mismas. Gracias. Muchas gracias, Laura. Entonces seguimos con el profesor Ricardo del Molino, quien nos va a hablar sobre las mujeres en la Primera República. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Marta Llanes Sierra y a la Luis Ángel Arango habernos invitado a formar este panel y darnos la oportunidad de ser políticamente incorrectos como ha sido Laura, y me encanta. Segundo, también quiero agradecer a mis compañeras y a mi compañero que está aquí, Fernando Janano, y pues por su apoyo y por ir generando, aunque sea muy pequeña, una academia pequeñita, que es la que estamos generando en el externado, en la que además es muy importante la crítica y nos decimos directamente a la cara sin enfadarnos, no estar de acuerdo tal, y de la que es producto Laura. También agradecer a los alumnos y a las alumnas que están y a todo el público asistente, muchísimas gracias. Bueno, y por favor denme 15 segundos porque quiero decir a Laura que fue un placer acompañarla en su tesis, fue un placer de verdad,
y me gusta muchísimo que me haya precedido porque todos los alumnos tienen que acabar con su maestro y entonces ella ha acabado con nosotros. Eso está muy bien. Entonces, muy bien. Yo, listo. ¿Ahí se oye? ¿Se oye? ¿No? Es que no me gusta hablar con micrófono, pero bueno, en fin. Después de los agradecimientos, además voy a hacer algo que yo siempre no le permití a Laura, que era leer. Entonces me voy a ceñir, no voy a leer tampoco, pero me voy a ceñir al texto para estar los 20 minutos y bien. La presentación... ¿Verdad? Así está. Listo. Listo. Ahí está. Bueno, pues mi comunicación va a ser breve y la he denominado griegas y romanas en la independencia de Colombia. Mi línea de investigación es el flujo, la recepción y apropiación de la antigüedad clásica en el pensamiento formal neogranadino. Por lo tanto, me van a entender que me acerco a las mujeres ilustradas que estuvieron en la Primera República Colombiana o Patria Boba. A mí me gusta mucho Patria Boba porque me parece muy romántico y es de Nariño y lo dijo en el número 3 de Toros de Fucha y no es para nada despectivo, pero bueno, en la Primera República de Colombia. Bien, las premisas de partida es, ahora les voy a ir explicando. Bueno, todos los movimientos políticos subversores de un orden institucional anterior siempre se han servido de referentes, de modelos ideales y paradigmas para redefinir el nuevo orden establecido. Las independencias latinoamericanas en general y la neogranadina en particular no fueron una excepción. Tras la ruptura con la metrópoli, los diferentes poderes locales comenzaron a definir cómo sería la nueva realidad sociopolítica, económica y cultural republicana, tanto de una nueva sociedad como de los nuevos ciudadanos, o los nuevos individuos que pasaban de súbdito a ciudadano. En ese panorama de redefinición general también estuvo la mujer ciudadana, patriota y republicana. La presente comunicación o aporte, a través de una investigación propia, les voy a mostrar una investigación propia, intenta desvelar ese referente ideal o modelo de excelencia política propuesto en el pensamiento formal político neogranadino de la Primera República Colombiana a través del uso, a través del análisis del uso que ellos hacían de los modelos de excelencia política grecorromana. Bien, las premisas de partida, por lo tanto, para que me entiendan, son tres. Una, nosotros sabemos que hasta principios del siglo XIX, lo dice Cánfora, hay toda una historiografía desde el siglo finales del XIX, la antigüedad clásica, el lenguaje clásico, republicano clásico, pero ya no solo el lenguaje republicano clásico, sino la antigüedad clásica como referentes, todo ese imaginario que tenían de héroes, o incluso los acontecimientos como lo contaban, tenía una función vehicular de transmisión de ideas políticas. De hecho, se mantiene hasta 1848 con Marx. Hasta Cánfora dice que es hasta la Revolución Francesa. Cánfora dice que hasta la Revolución Francesa no había posibilidad de expresar ningún pensamiento político ninguno sin acudir a la antigüedad clásica, porque de hecho ellos eran con lo que se educaban, lo que leían, entonces no había posibilidad. A partir además de los románticos empiezan a independizarse un poquito de esa función vehicular de la antigüedad clásica y a partir de 1848 ya Marx rompe. Listo. Por lo tanto, esa es una de las premisas de partida. Si la antigüedad clásica tiene una función vehicular de transmitir modelos políticos y en este momento de redefinición de pasar de súbditos a ciudadanos, vamos a analizar cómo lo hacen a través de sus referencias a la antigüedad grecorromana. Historiografía, lo que les digo, hay muchos y casos en particular, pues evidentemente muy bien estudiados, es el francés y el estadounidense. El francés y el estadounidense. Bien. A partir de ahí vemos, por ejemplo, que hay estudios, hubo uno fabuloso de Clelia Martínez Maza, que se acercó a lo que yo me estoy acercando ahora. Ella se acercó a las independentistas estadounidenses. Y ella dijo, si yo demuestro o estudio cómo se relacionaban entre ellas y además cómo los ilustrados
estadounidenses, cuando están haciendo el proceso de ruptura con Gran Bretaña, encuentro referencias a la antigüedad grecorromana y las analizo, sabré qué modelo les estaban proponiendo y qué modelo ellas creían entre ellas. Ella encuentra fabuloso, y Adams, como ha dicho Abigail Adams, como ha dicho Laura, o Martha Jefferson, entre ellas se escribían cartas y decían: tú, Virginia, o tú, nosotras tenemos que ser matronas romanas. Y los hombres las escribían a ellas, y también con todas las referencias clásicas. En el caso francés, quien les habla hizo esta investigación cuando estaba haciendo el doctorado. Yo cogí y dije: listo, no tengo las epístolas porque no me puedo ir a Francia, fenomenal, pero sí que puedo coger es la propaganda que los jacobinos aceptan como tal, que es la propaganda suya, que la ponen, además las exponen en París, son cuadros anteriores a la Revolución Francesa, pero Robespierre acepta que los 4 cuadros tienen el mensaje político de la Revolución Francesa. Entonces, si se dan cuenta, aparecen mujeres. Entonces, si realmente contiene el mensaje político en la propaganda pictórica, si se dan cuenta, y como ha dicho Leonor, la profesora Leonor, las mujeres, no coincide el espacio de las mujeres con el espacio público. El espacio público es masculino. Aquí, de hecho, ellas están en su casa. Este es cuando los lictores llevan el cuerpo de Bruto a su casa. Aquí es la muerte de Sócrates. Antipas se está despidiendo del espacio público, que es masculino. De hecho, ellas aquí en el juramento están en la casa. Todo, además, bueno, no vamos a hacer un análisis iconográfico. Ay, perdón, este es el Bruto. Este es el juramento de los Horacios. Lo mismo, en el juramento de los Horacios los hijos están casi en la calle. Esto es un espacio público, y si se dan cuenta, David, los 4 cuadros son de David, es fabuloso. En este las hace hasta cerrarse los ojos. Tienen los ojos cerrados porque no pueden ver el espacio público masculino. Aquí, en el juramento del juego de la pelota, es fabuloso. ¿Dónde están las mujeres? No hay mujeres aquí. Sí, las mujeres están afuera. De hecho, qué pena que no se ve muy bien, pero están sosteniendo a sus hijos para que vean el ámbito público masculino, pero ellas están fuera. Si se dan cuenta, son matronas grecorromanas que tienen que educar a sus hijos. De hecho, ella es fabulosa, tienen todos los ojos cerrados menos el niño, y ella le abre los ojos al niño, diciéndole: nosotras tenemos que estar en el ámbito doméstico, pero tú tienes que ver el público, y le abre los ojos. Bien, a partir de ahí, para que vean que la antigüedad, que era el lenguaje que utilizaban para transmitir sus mensajes políticos, nos puede servir para saber qué es lo que pensaban en la patria boba, si es que utilizaban la antigüedad, sobre las mujeres. Evidentemente, eso es lo que voy a hacer. No me voy a referir a la iconografía. La iconografía son matronas. Este, por ejemplo, es el enlace de Independencia de Cartagena, pero la iconografía sería otro análisis, y yo me voy a centrar en el pensamiento político formal, es decir, el que aparece en periódicos, hojas sueltas, proclamas, etcétera, etcétera. Bien, el planteamiento, por lo tanto, del problema. A medida que se fueron conformando las diferentes entidades republicanas en el territorio neogranadino, y una vez iniciado el proceso de emancipación, los detentadores del poder político proporcionaron y ofrecieron ideales de conducta cívica, a aquellos que abandonaban su condición de súbditos para convertirse en ciudadanos. Es decir, ellos saben, a partir de 1810, que tienen que ofrecer en el pensamiento formal modelos para la gente que ha dejado de ser súbdita, es ciudadana y no saben lo que es, no saben qué es. Entre los modelos de excelencia republicana comunicados al resto de la población a través del pensamiento formal, como les he dicho, se encontraban las figuras legendarias e históricas pertenecientes a la tradición griega y romana. Si bien la mayoría de estos referentes grecorromanos siempre o casi siempre fueron héroes y personajes históricos masculinos, la oligarquía criolla no, sin embargo, a pesar de eso, no olvidó a sus mujeres, a sus ciudadanas. Y del mismo modo que había ocurrido en la independencia americana y en la Revolución Francesa, las modernas neogranadinas dispondrán de algunos arquetipos referenciales y especulares pertenecientes a la antigüedad clásica.
De este modo, se proporcionaba a las antiguas súbditas, ahora nuevas ciudadanas, modelos de comportamiento cívico, les tienen que dar, decirles cómo se tienen que comportar, que ayudaban a definir y orientar su acción política dentro de las nuevas entidades estatales republicanas. A partir de estos modelos o ideales de ciudadana propuestos por los patriotas neogranadinos a sus mujeres en los primeros momentos de la independencia de Colombia, inferiremos algunas características relativas a la participación de las mujeres neogranadinas, esas mujeres que ha estudiado Laura. Veremos cómo a través del pensamiento político de los hombres y a partir de las referencias clásicas que se les pide. Las fuentes. Evidentemente no voy a hablar aquí de todas las fuentes, pero tras la consulta y sistematización de buena parte de las fuentes primarias de la Primera República Colombiana, se advierte que la presencia de alusiones a héroes masculinos grecorromanos como paradigmas de excelencia cívica es absolutamente abrumadora. No vamos a desviarnos, pero los que me han oído es absolutamente abrumadora. Entre 1819 y 1816... pues yo consulté pues prácticamente como 800 documentos y en 700 hay referencias a la antigüedad grecorromana. Bien, es abrumadora frente a un escaso corpus de referencias femeninas. Igual, es enorme. Hacia los hombres apenas hay hacia las mujeres. Bueno, determinados personajes masculinos de la antigüedad clásica, tanto legendarios como históricos, helenos, griegos como latinos, se convirtieron en los mejores modelos de paradigmas ideales a emular por los nuevos ciudadanos, en tanto que encarnaban la virtus y la acción política republicana. Era la única forma de saber cómo tenían que ser republicanos. De este modo, griegos como Solón, Licurgo, Milcíades, Temístocles, Aristides, Leónidas, Hipedareto, Epaminondas, Demóstenes estuvieron presentes y fueron conocidos por todos sus patriotas. Además, se hablaban así entre ellos. Respecto a los ideales romanos, los que he citado son griegos, respecto a los ideales romanos cabe destacar las rememoraciones de los legendarios Bruto, Cocles, Escévola, Cincinato, Camilo, Fabricio, Régulo y Fabio, y los personajes históricos como Graco, Sila, Mario, Catón de Útica, Cicerón y Pompeyo. Todos ellos, simplemente les voy a poner dos casos, acá. Todos ellos aparecen, por ejemplo, en el ensayo que se llama Virtudes de un buen patriota, que aparece en el Diario Político de Santa Fe de Bogotá. Ahí lo tienen. Aparece Virtudes de un buen patriota y se habla de los grecorromanos. No nos hablan de las mujeres. Bien, o también tienen otro ejemplo. Cuando Caldas, en el 13, si no recuerdo mal, es el 13 o el 14, es el 13, en el 13, habla en la maestranza, que es la Escuela de Ingenieros que ya ha salido de aquí, de Santa Fe, y se va a Medellín, y hace todo un discurso fabuloso diciéndole a los patriotas: vosotros tenéis que ser como Escipión, como Cincinato, como Bruto, como Escévola, y lo rellena. Este documento está en el Museo del 20 de junio. Bien, estos dos ejemplos son solo una muestra de la divulgación de modelos cívicos de excelencia política masculina durante la Primera República Colombiana, cuyo fin era informar y ordenar las actitudes y comportamientos políticos de los nuevos ciudadanos neogranadinos. Pero por el contrario, y en comparación con la presencia de los ideales masculinos, los paradigmas de excelencia política republicana femeninos en el pensamiento formal neogranadino son escasos y no individualizados. Esto es muy interesante, porque igual que conocen perfectamente a los héroes, había heroínas romanas y griegas. Cuando hablan, en este periodo yo solo localicé realmente cinco, ahora se los voy a poner, son 5 solo referencias a modelos de heroínas grecorromanas frente a que es abrumador. Sin embargo, solo hablan de las mujeres grecorromanas en 5 ocasiones. Y solo hablan de una persona, de Volumni, que además es prácticamente desconocida. Debe hablar de Virginia, por ejemplo. Bueno, en fin. O Clelia, que sería otra. Bien. De hecho, en la investigación solo se han localizado las siguientes referencias expresas a mujeres grecolatinas. Ahí están. Ahí las fuentes, perdón. Ahí las tenemos. Acá.
La primera mención se hace pública en el número 2 del Diario Político de Santa Fe de Bogotá, que también lo ha citado Laura. Ahí se dice, no lo voy a leer, ahí dicen que una mujer habla a un niño como una matrona romana y le dice: ve que nosotras vamos a ir delante, tú míranos y nosotras moriremos porque tú eres, es decir, le está educando al niño. Y se pregunta el escritor: hombre, ¿hay heroínas entre nosotros? ¿Qué nos puede presentar más grande la historia griega y romana? Bien, la segunda alusión aparece en la Bagatela, en la carta del filósofo sensible a un amigo. Y también están hablando de las mujeres santafereñas y hablan de las matronas romanas que donan las joyas para la República. Yo me encantaría ver si en Nueva Granada se hizo, en Chile parece que se hizo, que era, bueno, luego además hasta los fascistas con Mussolini lo vuelve a hacer, Franco también lo hace. Les piden a sus mujeres que sean matronas romanas y que cedan las joyas para la República. Pues aquí en Arigino lo está diciendo. No sé, no me consta que lo hicieran aquí. Bien, la tercera cita es muy breve, donde se habla de una bogotana, María Encolaza Herrera, y se le habla de matrona virtuosa. El cuarto es en el número 43 de Largos de Nueva Granada. Es muy interesante cuando se está hablando del ciudadano, se habla sobre la madre del ciudadano, pero lo mismo. Se dice, aquí justo empieza y dice: una mujer de Esparta tenía 5 hijos en el ejército y esperaba noticias de la batalla. Llega Milota, ella le pregunta temblando: ¿Vuestros 5 hijos han muerto? Y el esclavo: te he preguntado eso, ¿hemos ganado la victoria? Y el esclavo le dice: no, que han muerto sus hijos. Y ella dice: a mí no me importa que hayan muerto los hijos, la República sigue, Esparta sigue. Pero no sé eso. El quinto, el último que aparece localizado, es en la Gaceta Ministerial de la República de Antioquia, el 25 de diciembre del 14, en su número 14, y también es muy interesante aquí, perdonen que no lo he puesto, es donde se habla únicamente de una heroína, que es Volumnia. Y el resto, solo por primera vez además, aparecen referencias a Esther, cosas bíblicas que no sé muy bien, habrá que estudiarlo. Bueno, en este último testimonio localizado de referencias femeninas de la antigüedad clásica como modelos de virtud republicana ciudadana, cabe advertir que llegan a citar expresamente las heroínas de la antigüedad, es decir, les dicen a sus mujeres: vosotras tenéis que ser las heroínas de la antigüedad. Bien, y se cita solo a la matrona romana Volumnia, al lado de figuras bíblicas femeninas como Débora, Judith o Esther. Esto es rarísimo, que se cite en mujeres bíblicas con mujeres paganas grecorromanas, sobre todo, es rarísimo. Pero bueno, esta falta de individualización de las heroínas frente a todo un repertorio de héroes griegos, como les he dicho, todos los podríamos, griegos y romanos masculinos, es una de las características de este breve corpus de fuentes primarias estudiado. Bien, ahora vamos a por el análisis. ¿Cómo tenemos que analizar entonces esta escasez de fuentes cuando hay algo abrumador para hombres? Lo primero, hay que contextualizarlo. Ante este escaso corpus de referencias y alusiones a ejemplos de virtud cívica femenina y de su inapreciable individualización, comparándolo con el vasto repertorio masculino de héroes y personajes históricos especificados, cabe preguntarse, como Laura se ha preguntado, si realmente la mujer neogranadina participó activa y públicamente en el proceso de independencia colombiano. Porque claro, si no hay ningún tipo de referencia a ellas en el pensamiento político formal basado en la antigüedad, dices: a lo mejor, pues claro, en esos 6 años solo son 5 referencias, es que nunca participaron, ¿vale? Las escasas y no individualizadas referencias a los modelos femeninos grecorromanos deben contextualizarse en el concepto de ciudadana impuesto por la hegemonía social, política y cultural masculina, como decía la profesora Leonor, de principios del siglo, o finales del XVIII, principios del XIX. Desde la pertinente contextualización histórica, cabe afirmar que la mujer neogranadina, como ciudadana republicana, participó en la emancipación colombiana, pero de un modo desigual al hombre. Totalmente desigual. De hecho, la nueva ciudadanía los ciudadanos las mantienen recluidas en el ámbito privado como madres, como esposas, hijas y hermanas,
sin permitirlas el acceso al nuevo ámbito público revolucionario. Y ahí está la clave. Pero es que si querían ser republicanas tenían que estar en el ámbito domiciliario, educando a hijos. Entonces participan de un modo desigual. Es más, las referencias a mujeres, como se verá a continuación, independientemente de que se hable de antigüedad o no, presentes en arengas, bandos y proclamas, están dirigidas a un público claramente masculino. Cuando se habla de mujeres en la patria boba y no se habla de antigüedad, se está hablando a los hombres. Se está hablando a los hombres. Por eso se las identifica como madres, esposas y hermanas. Es decir, se las define desde su relación con los ciudadanos. Solo les voy a poner ejemplos. Esposas. Este es fabuloso. Este es fabuloso. Nada más al iniciarse la ruptura, en este caso, bueno, autonomista, independentista, aún no lo sabemos bien, en el Diario Político de Santa Fe de Bogotá, el 27 de agosto de 1810, aparece, cuando se está hablando entre libertad y libertinaje, se habla de cuando se le habla a los representantes hombres y se les dice, vosotros tenéis que llegar a sacrificaros, pero no solo a vosotros, sino a vuestras mujeres, a vuestras esposas y a vuestros hijos. El siguiente ejemplo sobre hermanas. Este es fabuloso. No se lo voy a leer. Este dicen que, bueno, hay que matar españoles, así, termino eso. Pero por favor, no a nuestros cuñados. Porque son los esposos de nuestras hermanas. Son los esposos de nuestras hermanas. Lo tienen en el Diario Político de Santa Fe de Bogotá, en el número 6, el 11 de septiembre de 1810. Y le dicen, cuidado, les dicen, no, pueblos de América, no cometamos la necia crueldad de tratar con la misma vara a unos que a otros, a unos españoles frente a los que son esposos de nuestras hermanas. Los primeros, los que no son nuestros cuñados, son nuestros tiranos, los segundos son nuestros amigos y nuestros conciudadanos. Eso sería confundir a Tito con Nerón. El tercero son las madres, se las representa como madres. Para ir acabando rápidamente. Aquí lo tenemos junto con su condición de esposas y hermanas, el rasgo más característico de la mujer neogranadina durante la Primera República Colombiana, coincidente con el modelo de república romana, de republicana romana, es que es coincidente, es la de la madre de ciudadanos. Ustedes saben que en Roma las que educaban los ciudadanos eran las mujeres. Hacían buenos ciudadanos y se los daban a los republicanos romanos. Les decían, aquí está tu hijo, y se lo hacían las matronas. Por eso les están pidiendo constantemente que sean matronas, no heroínas, sino que sean matronas y que eduquen ciudadanos. En el Argos de Nueva Granada, número 66, en el apartado de variedades, si alguien lo quiere, me escribe y lo mando. Es fabuloso sobre cómo las madres neogranadinas tienen que educar a los hijos y cómo educarlos como ciudadanos. Cabe destacar en este aspecto que incluso se habla del bello sexo, ¿vale? Y se dice, las mujeres que educan hijos republicanos son el alma de las revoluciones políticas y son las que están encargadas de formar héroes. Lo dicen literalmente. Lo que nos interesa, ya estoy terminando, lo que nos interesa es observar que la definición de las nuevas ciudadanas como madres, esposas y hermanas, contenida en diferentes testimonios del pensamiento formal neogranadino, es absolutamente coincidente con el ideal de heroína espartana o matrona romana, que aunque de modo escaso está presente en el corpus mostrado. Inferencias. ¿Qué es lo que podemos sacar de esto? Primero, mientras que los modelos masculinos de excelencia política republicana presentes en el pensamiento formal neogranadino de la Primera República Colombiana proponían al hombre una nueva forma política de estar en el mundo, lo que le están diciendo es, ahora tenéis la oportunidad de ser otros. Y entonces sé como Cincinnato, sé como Bruto, el primero, no el segundo, el que mata al Tarquino, ¿vale? Pero no el que mata a César. Proponen una nueva forma política de estar en el mundo como ciudadano y no como súbdito. No puede decirse lo mismo de los ideales femeninos. No hay, y ahí coincido con Leonor, pero también voy a coincidir con Laura, no hay en el pensamiento político formal, por muy revolucionarios que sean, y lo vemos en Francia, que Robespierre prohíbe los clubes femeninos. Robespierre, manda a cortarle la cabeza a alguien de Bush.
Bien, como se ha visto, los referentes femeninos clásicos utilizados no arengan a las criollas a actuar de una forma activa, nunca se las dice, tenéis que salir a la calle a pelear, de una forma activa y novedosa en la esfera pública republicana, diferente a la que se había mantenido en toda la tradición occidental, incluida en el virreinato. Por tanto, quizás no es arriesgado afirmar que la revolución, la independencia y el nuevo orden político surgido en Nueva Granada tras 1810 fue un proceso protagonizado por y para hombres, pues como se ha mostrado, la nueva condición de ciudadanas no libera a las neogranadinas del ámbito privado, del hogar, y no las libera de sus deberes como esposas, madres y hermanas, ni modifica la consideración masculina hacia ellas. La segunda es interesantísimo. Esto vemos, y ahí estoy también, como ha empezado Laura, hay que englobarlo, como dicen autores, en esos procesos de tránsito del antiguo régimen a la modernidad, que es un ciclo atlántico. Se olvida siempre, pero en España también pasa, se explica la independencia de España frente a Napoleón sin explicar ni América, ni Napoleón, ni Polonia, y es que estaban todos unidos. Entonces, realmente es un rasgo no exclusivo de la Nueva Granada, sino es de todo Occidente, que están en un ciclo revolucionario atlántico, de tránsito del antiguo régimen a la modernidad. De hecho, voy a ir pasándolo, cuando se cita el caso de la espartana de los 5 hijos muertos, es el mismo, idéntico, y vuelvo con Leonor, que el que aparece en el Emilio de Rousseau. Es idéntico. Es decir, están en el mismo modelo. Y además han leído a Rousseau. Claro, por supuesto. Ahí tenemos una prueba de que han leído a Rousseau. Bien. Se siguió entonces, por lo tanto, que las ciudadanas, sus funciones, estuvieran acordes y similares a los paradigmas de las antiguas republicanas grecorromanas, comparándoselas como tal. A este respecto, ya, cabe aclarar que las antiguas, eso es importante, aunque las dicen, tenéis que estar en casa, tenéis que estar en el ámbito privado, eso es revolucionario, porque las romanas era donde hacían los ciudadanos y hacían los héroes, son ellas la responsabilidad. No me parecía ahora mismo a la mujer musulmana o a las judías ultraortodoxas que son Jaredín, ¿cómo se llaman? Ay, no me acuerdo, que son las responsables, y eso es el Mediterráneo de todos modos. Son las responsables. Por lo tanto, son instrumentos. La mujer en la casa es un instrumento fundamental de la revolución. Es un fundamento. Y están haciéndolo como grecorromanas. El deber de las matronas latinas era la educación de los hijos, y a ellas les correspondía prepararlos para convertirse en cives romani, y con todo el orgullo que ello implicaba. Por tanto, no es arriesgado suponer que escasas las referencias, pero muy efectivas, las referencias a modelos de excelencia política femenino que aparecen en Nueva Granada definen la imagen de lo femenino en el occidente decimonónico. Toda esta gente estaba conectada. Lo saben. Por tanto, debe ponerse en relieve que los paradigmas de ciudadanas neogranadinas están insertos en un contexto histórico común occidental. Así valga como testimonio el que les he contado de Rousseau. Por último, ya cabe suponer que a partir de esos modelos clásicos, durante los procesos de tránsito del antiguo régimen a la modernidad, se refuerza la imagen de lo femenino y de las mujeres como ciudadanas, desde nuestro punto de vista, de ciudadanas de segunda. Pero habría que investigar más si realmente cuando ellos les dicen, vosotras tenéis que estar ahí, ¿realmente son de segunda o no? Porque están haciendo lo que su modelo estaba haciendo. A lo mejor es su forma. De hecho, las que habían salido, como dice Laura, son sobre todo las ilustradas que no se casaban con ninguna nacionalidad, se casaban con la razón. Son esas ilustradas que sacan a la virreina y les da lo mismo el pueblo, la patria y la república y de todo. Están sobre todo por la razón. Entonces, claro, les dicen, no tenéis que ser como estas, tenéis que estar en la casa educando a nuestros republicanos, ciudadanos. Ya acabando. ¿Qué pasa? Que visto desde nuestro punto de vista, evidentemente sería esa utilización de modelos grecorromanos, según lo que dice Bourdieu, sería evidentemente la eternización de lo arbitrario. Yo dudo, o bueno, lo discuto,
es la eternización a lo mejor de un modelo activo de mujer. La matrona romana, y si se acercan ustedes de verdad a las matronas republicanas romanas, incluso el siglo I después de Cristo, lo manejan las mujeres imperiales. Lo manejan dentro de su casa y manipulan a todos los emperadores. Lo lo hacen desde dentro. Bien, las antiguas concepciones patriarcales de familia y maternidad se mantienen incólumes a pesar de la emancipación y la revolución. La actualización del paradigma de mujer espartana o de matrona en el matrimonio significaba hijos, y estos debían ser educados como por sus madres como ciudadanos de la siguiente generación. No hace más que reforzar una cultura antropológica identificable con el patriarcado, acuñado en la antigüedad, aceptado por el cristianismo y legado apenas sin cambios por la Edad Media a la modernidad. Finalmente, cabe un epílogo, que es el siguiente, que es las excepciones, y ahí me uno con Laura, y es que las excepciones, lo que pasa es que no son esas mujeres que los modernos se les están diciendo, ves, las excepciones son las últimas aristócratas del siglo XVIII, que su estructura de poder estaba tan en decadencia que las permite fundar una tertulia, las permite salir, tal, porque a finales del siglo XVIII las aristócratas eran mucho más libres que durante todo el siglo XIX las ciudadanas. ¿Qué pasa? Por eso me ha alegrado que sea políticamente correcto. Es políticamente incorrecto decir que las aristócratas a finales de la colonia eran mucho más libres que el siglo XIX con la independencia y con la modernidad. Porque es que eran más libres, eran mucho más libres. Hasta ahí, bueno, había traído más casos, pero creo que ya si no me comete. Muchas gracias. Ay, perdón. Acá, ¿no? Sí, y ahorita me ayuda para hacer. ¿Qué pasa? ¿Te sale todo negro? Sí. ¿Sí? Pues Vale. yo le Estamos bien, ¿no? Vale. Ahí, Bueno, muchas gracias a mis compañeros por haberme invitado a reflexionar de este tema. Yo tengo más inquietudes que otra cosa. A Leonor, a Laura, a Ricardo, al profesor Bejarano, con el que tuve la oportunidad de discutir algunas de estas inquietudes. Bueno, como les digo, soy la menos especialista, entonces tengo derecho a ser un poquito, a decir cosas políticamente incorrectas. Para empezar, a mí me parece, oyéndolos y a la luz de las cosas que, pues de lo que yo he podido observar, es que, y adelantándome un poco a las conclusiones y demás, tengo la impresión de que si bien en la independencia y al final de la Ilustración no hay profundos cambios políticos, no es notorio respecto a la posición de la mujer, esto sí va a verse en el tema de el manejo de la mujer respecto de sus recursos, de su autonomía económica. Ahí, y creo que ahí hay una debilidad que no se ha trabajado mucho, y es el problema de la aplicación de los códigos civiles y de cómo se castigaba a la mujer. En la colonia el delito de adulterio claramente era castigado con la muerte. A finales del siglo XVIII lo que vamos a encontrar son los escándalos amorosos más notorios. Manuelita Sáenz abandona a su marido, rehúsa volver con su marido, y pues a nadie se le ocurre que le van a cortar la cabeza o a condenarla por eso. Bárbara Forero se vuela con Pedro Fermín de Vargas varios años, regresa a Bogotá antes del siglo XVIII y ella rehúsa volver con su marido, y es una de las mujeres de las que habla Caldas cuando dice que aparece en la plaza alentando la revolución. Nicolasa Ibáñez, todos conocemos el caso, es la esposa de Caro, la madre de José Eusebio Caro, de quienes muchos dicen que realmente el padre era Santander, y está el caso también de Nicolasa. Es decir, con esto quiero decir que a finales del siglo XVIII y a principios del XIX abundan los escándalos amorosos, que no indican, o más bien indican claramente que sí hay un cambio de posición en la mujer. De pronto no políticamente, es decir, de pronto no está en esta escena de su participación política, pero evidentemente en lo privado
aprovecharon muy bien esa reclusión de lo privado que les había dado la Ilustración, porque pues lo supieron manejar con bastante libertad. Bueno, entonces, que para la introducción, si quieres, sí. Quería hablar fundamentalmente de 3 puntos. ¿Cuál fue la motivación? ¿Cuáles son unas aclaraciones necesarias? Y el propósito general de esta pequeña reflexión. Además de la invitación y revisando el caso, a mí me motivó, pues, personalmente participar con este tema. Fue justamente eso, encontrar que a finales del siglo XVIII y principios del XIX hay unos escándalos amorosos impresionantes, con unas ribetes legales de partición de bienes, de autonomía, de reclamos de autonomía impensables en la segunda mitad del siglo XIX. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Es decir, ¿cómo es posible que a finales del siglo XIX, 50 años después, el modelo femenino haya cambiado? ¿De qué manera? No se habla del divorcio, nuevamente se ha vuelto a evitar el divorcio, mientras a finales del siglo XVIII, principios del XIX, esto estaba, digamos, en pleno furor. Los amores, como digo, del principio del siglo XIX, ya los he citado, están Bárbara Forero, Pedro Fermín de Vargas, y está el caso de Micaela Mutis, que contrasta de una manera impresionante con el caso de Soledad Acosta de Samper, que fue el modelo colombiano, el modelo femenino colombiano fundamental para la segunda mitad del siglo XIX. Como una exploración de investigación para el caso particularmente de Micaela Mutis, yo tomé el trabajo que hizo Aida Martínez, es una suerte de ensayo novelado sobre el expediente de acusación que se le hace a ella por adulterio. Ya vamos a hablar de él. Entonces, Aida Martínez, como ustedes saben, una historiadora muy reconocida en el país sobre el tema de género, descubrió este caso maravilloso. Ella era sobrina de José Celestino Mutis. Y en el segundo evento, pues el caso de Soledad Acosta de Samper, sobre la que se ha escrito realmente mucho y que cuenta con muchas biografías, considerada francamente yo no me explico muy bien por qué, pero es considerada la madre del feminismo en Colombia, por muchas feministas. Y a mí personalmente me parece que es la encarnación de la época victoriana y más conservadora, dándole un papel a la mujer. Por ejemplo, ahora estaba pensando que Soledad Acosta parece una madre romana, totalmente, ¿sí? Ella, entonces, bueno, entonces ese es el caso, digamos, y el caso que propongo y la motivación de la presentación en este panel. Segundo, las aclaraciones necesarias. ¿A qué se refieren las aclaraciones necesarias? Primero, a que no se puede generalizar sobre el tema de género. Son muy distintas las mujeres de élite, la situación de las mujeres de élite en general a la situación de las mujeres de las clases subalternas o populares. Segundo, hay una diferencia importante entre las regiones, que no se ha estudiado mucho porque faltan muchos trabajos comparativos. Es muy diferente las mujeres santanderianas a las mujeres del altiplano o a las mujeres antioqueñas o a las mujeres costeñas. Y tercero, hay una gran diferencia latinoamericana, que se puede rastrear justamente en el desarrollo de los códigos civiles. El caso salvo el caso de México en el siglo XIX y XX y 5 países de Centroamérica que avanzaron en el siglo XIX muy fuertemente en el tema de derechos civiles de la mujer. El caso de Colombia, como la mayoría de Latinoamérica, fue muy conservador hasta el siglo XX. Sí, prácticamente, pues en Colombia prácticamente hasta la Constitución del 91 vino a cambiar de manera radical esta posición, digamos, respecto a derechos civiles y de matrimonio.
Entonces, por último, bueno, el propósito es reflexionar cómo el modelo femenino, o vamos a ir viendo un poco, es construido en el marco de modelos políticos que identifican marcos legales para el ejercicio de unas autonomías de lo femenino, por un lado, pero que también invisibilizan o visibilizan un modelo particular, como ya lo hacía notar Laura y la profesora Leonor. Bueno, ¿quién es Micaela Mutis? Si quiere ponemos Micaela Mutis, si quiere, sí. Micaela Mutis, por lo pronto sabemos que además nos gustaba de cuellos encotados. Micaela Mutis nació en 1783, es el mismo año del nacimiento de Bolívar y es el mismo año del nacimiento del Colegio de la Enseñanza, el primer colegio, como ha dicho Laura, femenino para Colombia. Es decir, Micaela nace con ese, un poco, es un producto refinado de esto que va a ser el proceso de la ilustración neogranadina. Nace en un contexto muy particular, como este grupo de mujeres durante ese momento es la expulsión de los jesuitas. Recordemos que, como ya lo mencionó Laura, en 1767 habían sido expulsados los jesuitas, regresan solo hasta finales de la década del 30. Esto, sin duda, va a generar un ambiente de una mayor relajación, digamos así, en términos de la construcción del canon femenino y religioso. Por otro lado, hay un discurso, el discurso ilustrado, el discurso de la independencia, que las mujeres reivindican en su campo privado, por lo menos, que es el discurso de la libertad, de la autonomía, de la garantía de la propiedad privada, y ahí es donde pongo especialmente mi punto de observación, y cómo ellas sí van a hacer, si no van a retomar lo político, como inteligentes que son, si van a ir por su garantía de propiedad privada, que después se los va a quitar nuevamente. Y el tema de la democracia representativa. Estas condiciones, digamos, van a ser las que van a hacer el marco de lo que es el proceso de la independencia y la juventud, el desarrollo de mujeres como Micaela Mutis. Ella nace en Bucaramanga, como digo, en el 83 y muere en Bogotá en el 41. Es hija de Manuel Mutis. ¿Quién es Manuel Mutis? Un hermano de José Celestino Mutis, comerciante, que llega a estas tierras un poco después, a finales del siglo XVIII, después de Mutis, y casa con María Ignacia Consuegra de Girón, una rica heredera de antiguos de la tierra de Girón. Ese matrimonio, además quiero observar que presenta una constancia en los finales del siglo XVIII, que es la constancia de unión entre recién llegados, lo que se llamaron recién llegados, que eran comerciantes que venían de España, casados con mujeres antiguas de la tierra, ¿sí? Era como lo que es un fenómeno que se va a poner va a ser muy evidente a finales del 18. Hay que decir de Manuel Mutis, por otro lado, que fue capitán comunero, es decir, español capitán comunero. Pocos en la revolución de los comuneros, aprovecho para hacer esta aclaración, poco se habla de los españoles que participaron en la revolución de los comuneros, y no fueron pocos. Él fue uno, capitán comunero de Bucaramanga, que en ningún momento salió a excusarse, como sí lo hizo Salvador Plata o Rosillo o Berbeo, que para defensa de ellos dijeron que ellos habían sido presionados por la multitud para aceptar ser capitanes comuneros. Manuel Mutis, dijo no, él aceptó haber sido capitán comunero por convicción. Ese es otro tipo de casos poco estudiados, digamos, en la historia del país. Y tienen varios hijitos, entre ellos está Sinforoso, el famoso sobrino de Mutis, que va a ser enviado varias veces a la cárcel y va a ser parte de esta famosa generación, digamos, de trágica de la independencia, y entre ellas la menor Micaela. Micaela
por ser una niña de élite, están en la región, es enviada prontamente a estudiar con sus hermanas al colegio de la enseñanza. Las mayores van a entrar de monjas, unas en el colegio de la enseñanza, otras de otras comunidades, y Micaela pues va a optar por casarse. La casan en 1800, o ya aparentemente, sí, la casan. Ella primero parece que se arrepiente muy prontamente de eso. En el 1801 se casa con Manuel Valenzuela, que es descendiente también de antiguos de la tierra, hermano de Eloy Valenzuela. Algunos recordarán, Eloy Valenzuela fue un padre cura botánico muy importante en la expedición botánica y fue realista hasta los tuétanos. Se murió realista, llegó la independencia, lo trataron de convencer, y él, hermano, pues Miguel, por supuesto que también fue realista. Entonces, ella casa con él en 1801, ella tiene 18 años en ese momento y él 33 y tienen 7 hijos. Los enfrentamientos, el caso de Micaela es maravilloso porque expresa muy bien algo que fue muy común y yo creo que también fue otro lugar de las mujeres neogranadinas, y es que su lugar fue entre la espada y la pared, porque la mayoría de las ilustradas se encontraron con familias divididas, y eso yo creo que va a limitar mucho la participación de ellas en la escena política. El caso de Micaela, por ejemplo, su familia Mutis, Cipoloso, su padre, etcétera, liberales a ultranza, defendieron inmediatamente la causa de la independencia. Por su parte, su marido, la familia de su marido, los Valenzuela, defendió la causa realista. O sea que el caso es otra, digamos, otra de las razones que yo encuentro para explicar esa aparente, ¿cómo se dice?, oscuridad de la participación femenina. Bueno, entonces llega 1819, gana las tropas patriotas, y Miguel Valenzuela, esposo de Micaela, sale huyendo como vil traidor a Venezuela detrás de las tropas realistas, porque él era realista, y van a llegar aquí las tropas, digamos, patriotas españolas, bolivarianas. Micaela, pues en un papel muy difícil, en el momento en que está celebrando junto a su familia la libertad, también está despidiendo a su esposo como un traidor a esa causa. Y en el 21, mientras él está en Venezuela escondido, viendo a ver qué pasa, si se va para España, no se va para España, cómo le hace, pues resulta que en el 21 ella aparece embarazada del alcalde de la ciudad de Girón, que es un noble patriota. Como estamos entre familias de élite, se le perdona la vida y se le permite regresar a Miguel Valenzuela. Esto va a ser casos, insisto en esto, que no ha sido muy estudiado, casos de estos van a abundar alrededor de todos los lados de la independencia. ¿Por qué? Porque necesitan engrosar los intelectuales, entre comillas, los letrados, abogados, que tienen que estar en la Constitución de Cúcuta, y resulta que es que la mitad está huyendo porque son realistas. Entonces hay que perdonarlos, porque el grupo de criollos intelectuales no es un grupo amplio, y el grupo fuerte de los patriotas fue fusilado en 1816. O sea que hay que contar con los intelectuales del otro bando. ¿Cómo hacemos para traerlos? Les perdonamos la vida. Entonces regresa Miguel Valenzuela a sus fueros, cuando encuentra la sorpresa de que Micaela ha tenido un hermoso bebé. Entonces, Micaela, y esto aquí viene una de las cosas más interesantes, él le escribe y le dice: Micaela, te perdono, desastre del niño. Y Micaela, en septiembre de 1822, le recuerda, primero, que ella, es una cosa por ejemplo que no se usaba en la colonia, va a conservar ese vino. Eso es una cosa que no se usaba en la colonia.
ni era una, es decir, eso es un escándalo, porque todos los niños que nacían eran declarados niños expósitos. Es uno de los pocos casos públicos, y se da justamente en este momento, donde ella dice, yo no, porque le dicen a ella, bueno, ¿quién es el padre del hijo? Y ella dice, no, un capitán patriota que pasó por acá, pero este es mi hijo y yo conservo a mi hijo. Él le dice, bueno, está bien, entonces, ¿qué hacemos? Y ella es la que le dice qué van a hacer. Y le recuerda a él que ella siempre ha sido la de la plática. Y que entonces, si él se maneja bien, no obstante, hay unas leyes que presionan, ella va a hacer una justa partición de bienes, y él, como una mansa paloma, escribe las cartas más amorosas, pidiéndole a ella una justa participación de bienes, y ella le recuerda de tanto en tanto que no obstante él es uno de los antiguos de la tierra, él cuando casó con ella tenía una mano adelante y otra atrás, y ella es la que tiene, digamos, conserva todo eso, y le dice, bueno, yo voy a hacer una justa partición de bienes, pero usted me deja a mí con mi hijo, y yo no quiero volver a saber nada de usted. Y él acepta mientras se da la partición de bienes. La partición se da e inmediatamente, 3 meses después, él la acusa de adulterio, y la acusa por tener pues ese hijo. ¿Qué pasa ahí? Viene un pleito legal impresionante. Micaela trata de defender su derecho por las leyes de la República, se representa como ciudadana, habla de su autonomía, es decir, Micaela tiene absolutamente apropiado todo el ideario ilustrado y de los derechos civiles. Y pide ser juzgada, además, de acuerdo con las nuevas leyes constitucionales. Pero pues Micaela fracasa en este intento y Micaela va a ser juzgada por las leyes coloniales. Entonces, ella, es interesante lo que, es decir, por qué él pone el denuncio. Él pone el denuncio es porque ella no se deshizo del hijo, porque eso lesiona su honor, por un lado. Pero se sabe claramente que detrás del denuncio de él, el interés de él es quedarse con todos los bienes de ella. Logra ella unas maniobras tan maravillosas, amparada de alguna manera en esas nuevas formas constitucionales que le permiten a ella mantener el control, entre comillas, de sus bienes, lo que hace que él tenga que retirar la demanda, pero en cambio a ella la condenan y le quitan el hijo. Micaela finalmente llega a Bogotá, es exiliada, entre comillas, pues, aquí a Bogotá, y muere en el 41. Bueno, tenemos ese caso pues maravilloso y visible en la independencia, que muestra un papel poco común de las mujeres y cómo ellas es decir, va a tener otro rol. Micaela, hay que decir, maneja sus negocios. Micaela tiene rentas y tiene negocios de tabaco, es decir, ella tiene negocios, es para ella natural, y su madre también los tuvo. A finales del siglo XIX, una mujer que tuviera negocios de índole comercial era absolutamente mal vista. Creo que ese es otro punto muy importante que no se ha trabajado mucho, y es la forma del manejo de la economía, de cómo en ese modelo femenino cuáles van a ser los tipos, digamos, de oficios económicos que se les va a dar a las mujeres. Bueno, entonces seguimos con Soledad Costa de Samper. Perdón, este es el caso de parientes arribita, que es más que parientes esclavos. El caso pues generó fueron 3-4 años prácticamente de declaraciones, encierros, metidas a la cárcel, etcétera. Y ella, aquí hay varias citas, no las voy a poder leer, pero hay unas citas muy interesantes de ella reclamando pues sus derechos de ciudadana, sus derechos sobre su propiedad, cómo están siendo violados sus derechos. Entonces, después viene Soledad Costa de Samper. ¿Qué pasó? El hijo se lo dan al marido no, al amante, ¿sí? Lo condenan a que vaya con su amante y a que ella jamás puede volver a saber de él. Y eso eso a ella evidentemente. Perdona, ¿y quién fue en la historia? No sabemos. Se perdió. Quedó perdido, sí, porque además una de las
es decir, cláusulas, es que ella nunca puede saber dónde va a estar ese hijo. Entonces, Soledad Acosta de Samper, pasamos el siglo, se acaba la independencia, ahí es donde viene la pregunta. Esto sí es como un poco el canto del cisne, como dice el profesor Ricardo, femenino, porque eso empieza a transformarse muy rápidamente a partir del 30. Y se sigue manejando el Código Civil femenino de acuerdo con las leyes de la colonia. Esto va a ser solo transformado con el periodo radical liberal colombiano, o el esfuerzo en Colombia de los radicales liberales que se da entre 1853 y el 86, donde van a tomar medidas pues muy drásticas a un código muy liberal, pero cae nuevamente en la reliberación. Bueno, lo interesante es que durante este periodo liberal es que aparece Soledad Acosta de Samper, la más conservadora de todas. Como pueden ver, ella representa muy claramente la reina Victoria, que vestía así, gustaba de este semblante, etcétera, etcétera. ¿Quién es Soledad Acosta de Samper? Nace en el 33, muere en el 13 en Bogotá, es hija de Joaquín Acosta Samper, historiador y prócer, y de Carolina Kemble Roux, que era una americana. Ella se educa en Canadá, se educa en Europa, y a principios del 50 regresa a Bogotá. En el 55 se casa con José María Samper. Es la pareja modelo, es la pareja romántica, es la pareja ideal, nada que ver con Micaela. Es decir, ella, Soledad y José María, de hecho, van a ser, sí, la pareja, es decir, como el emblema del amor en la segunda mitad del siglo XIX. Ella va a proponerse, como les digo, va a proponerse fundar el modelo femenino, va a ser escritora, periodista, historiadora, literata, representante del país en eventos internacionales, etcétera, y va a crear ella solita, donde ella es reportera y única editora, y además va a más de 8 periódicos y boletines. Y pues ni qué decir de más de los otros 15 en los que participó con otras mujeres y demás. Pero quiero hacer notar lo siguiente: al modelo de autonomía que representa Micaela, y a la defensa de sus derechos civiles que representa Micaela, y a ese deseo de libertad y de búsqueda por la felicidad, se opone el modelo de Soledad, que fundamentalmente reclama la noción del sacrificio femenino. Es decir, para Soledad Acosta, la mujer hace el sacrificio del hogar, y su ámbito es en lo privado, y debe educar a los hijos, y esa es su función principal. Por supuesto que Soledad Acosta de Samper piensa que la mujer se eduque, ella las ve de una manera muy literaria, astrónoma, científica, literata, etc., pero no las ve negociantes, jamás. Ese es un punto, digamos, de quiebre que hay que apuntar entre lo que yo diría estas ilustradas negociantes que no se han estudiado mucho desde ese punto de vista, a la diferencia entre las literatas muy dedicadas al acto confesional del sacrificio, de la fe, la esperanza y la caridad. Con lo que ella exalta muy del modelo victoriano, pues el hogar como la principal fuente del orden social, y instala o representa el modelo victoriano. Bueno, ni qué decir pues del divorcio, que les parece a Soledad Acosta, por supuesto, el concubinato le parece la degradación de lo femenino, y el divorcio pues un acto al que nunca se debe llegar. Entonces, aquí tenemos a la Soledad. Bueno, entonces, quería hablar un poquito así en general sobre cómo es este tema del régimen marital de la colonia. En el régimen de la colonia marital de la colonia hay capitulaciones, era opcional, es decir, las parejas podían hacer capitulaciones, no era lo usual, pero era opcional, que hombre y mujer podían, digamos, definir cada uno con sus bienes, etcétera, esa pertenencia única. Los gananciales, se hablaba de la división equitativa de los gananciales,
La dote es muy interesante porque la dote era el regalo que los padres hacían a la mujer para protegerla en caso de que ella se divorciara. Era prácticamente lo único en caso de separación sobre lo que el marido no tenía derecho. Entonces la dote era eso con lo que la mujer podía rehacer su vida en un momento, digamos, de dificultad. Y además era tan importante la dote que estaba protegida de los acreedores. Era la única cosa que no se podía embargar en caso de que la pareja tuviera problemas. Estaban las arras. Las arras eran un reconocimiento para la virginidad, por supuesto, que no se usa. Los bienes paternales, las arras. Las arras que también tenían esa característica, digamos, de ser, digamos, de uso de la mujer. Estaban los bienes paternales, que era quizás lo único que a ella le pertenecía, que eran sus joyas, sus enseres y las cosas que eran exclusivas de la mujer. Una viuda podía recibir la dote y las arras. Bueno, pero ¿qué característica hay en estas leyes? Pues que ella es considerada una menor de edad y el marido maneja absolutamente todo y no puede, es decir, y además tiene el derecho de enajenar o de disponer de los bienes de ella, salvo de la dote, en ese caso. ¿Cuáles son los cambios entre, que aquí quiero, si podemos seguir a la otra? ¿Cuáles son los cambios que se van a dar? Eso que vimos digamos, de las características del derecho colonial siguió prácticamente así, con ese lapsus de la independencia, pero siguió prácticamente así, despasada la independencia, hasta el 53 y al 87, que es cuando conocemos la famosa revolución liberal. ¿Qué pasa? Lo interesante es que esta legislación no se transforma de manera profunda. Hay cambios en beneficio de la mujer, pero fundamentalmente sigue siendo el nuevo Código Civil, que se basa en el Código de Andrés Bello, que había creado para Chile y que fue muy usado en toda Latinoamérica, va a seguir muy de cerca las 7 partidas, que era lo que definía, digamos, el código del tema de lo marital. Bueno, esto va a cambiar muy poco. ¿Y qué es lo que va, digamos, a transformarse? Primero, la dote deja de ser una obligación y pasa a ser algo opcional. El regalo de los padres, que era protegido de los acreedores, pasa a ser opcional, de manera que ya no es protegido y ya no es una seguridad para la mujer. Se acaba con la dote y eso debilita la posición femenina. Y lo que va a hacer, digamos, hay unas nuevas limitaciones al marido para enajenar los bienes inmuebles, y hay un cambio de posición respecto de lo que ella puede manejar en caso de que el adulterio venga de parte de él o de parte de ella. Pero realmente no hay una gran variación. Y estoy hablando, según los estudios de Magdalena León, fundamentalmente de Latinoamérica. En México, como digo, sí va a ser una excepción, va a ser muy liberal para ver cambios profundos en esta materia, lo mismo que en otros países de Centroamérica. Bueno, entonces, estos códigos liberales que van del 53 al 87, como digo, realmente no se transforman tanto en términos de los efectos respecto de los que tiene la colonia. Y sí va a aparecer en ese liberalismo también una figura como Soledad Acosta. Podemos seguir, estamos en este código legal, de todos modos, ¿qué es lo importante del 53 al 87? Además del código legal, que no se transforma tanto, si hay una cosa que se transforma radicalmente, y es el divorcio. El régimen liberal en Colombia pues declaró el divorcio y la separación de bienes durante esa época. Es decir, hay cosas que en lo legal, digamos, de ciertos manejos no se modifica mucho, pero el divorcio sí modifica mucho la posición de lo femenino. Y uno pensaría que iba a seguirse modificando más. Pero llega en 1886 la regeneración, que es
la caída del proyecto liberal y la firma del concordato que va a retroceder todas las ganancias en materia civil de manejo de los bienes maritales y el divorcio de lo femenino. O sea, lo poquito que se había ganado, pero que algo se había ganado durante ese periodo liberal, se perdió totalmente y de un plumazo en el 87 para volver a Colombia uno de los países más godos de Latinoamérica hasta finales del siglo XX. Prácticamente con la constitución ¿qué pasa en el concordato? El concordato, esto sí, pues se han escrito varios cuentos y alguna que otra novela sobre este fenómeno. El concordato, pues, es la firma del Estado colombiano frente con el Vaticano, inmediatamente devuelve todo, después acaba el matrimonio civil e instaura nuevamente el matrimonio católico con los efectos civiles que tiene. Y lo interesante del concordato es que va a ser firmado por un concubino, Rafael Núñez y Soledad Román, que vivían en Dañado y humilde de ayuntamiento. Pero ella era una mujer muy, muy católica. De hecho, yo creo que ella es una gran gestora de ese concordato. El tema es cómo resolver eso con la Iglesia, porque pues, la Iglesia no podía ser la excepción, digamos, o una excepción tan evidente a un caso tan grave. Pero bueno, ¿qué dijo la Iglesia? Pues si nos va a entregar el Estado colombiano, ¿por qué no le vamos a permitir esta relación a este hombre y aceptar? Entonces lo interesante es que ese amor de Soledad, de Rafael Núñez por Soledad Román, para aliviar el escándalo y aliviar el escándalo a ella en tiempos de la regeneración, pues le entregó el Estado colombiano a la Iglesia Católica, y a cambio de eso lo que acordó fue que el obispo de Bogotá la tomara del brazo en pública reunión para dejar claro que era el único caso de adulterio civil o de matrimonio civil aprobado por la Iglesia en Colombia. Entonces es famoso la escena del obispo entrando con doña Soledad en una reunión pública a la firma del concordato. Con eso Colombia se instala, y a lo largo del siglo XX, pues, como digo, nuevamente en una figura muy conservadora respecto al matrimonio católico y civil, que va a llegar hasta finales del siglo XX. Es la última que sería. Como conclusiones, ya, yo realmente tengo más preguntas que horizontes como de inquietudes, horizontes de investigación respecto al tema. Uno de ellos es sin duda pues la necesidad de los trabajos comparativos, ¿sí? A nivel pues, regional y a nivel también internacional, la necesidad de los trabajos comparativos en respecto del manejo de los códigos y el tema del manejo de los bienes maritales, la construcción cultural de la práctica femenina y su relación con los discursos políticos. Me parece, digamos, que es como una pregunta que aparece evidente, y en esa dirección también la identificación de cuál es esta relación del rol femenino, el discurso político y los oficios del negocio en los que la mujer aparentemente puede estar. Insisto en esto, es por ejemplo las santanderianas, para volver al caso de Micaela Mutis, tenían su negocito, manejaban sus negocios, fue una característica de las ilustradas, muy muy distinto a lo que va a ser una señora de élite del altiplano en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, con esto quiero terminar. Muchísimas gracias. Si quieres nos retiramos porque son las 6. Sí. Muchas preguntas, mira, muchas preguntas. Quiero felicitarlos por a una estudiante con ustedes.
se me hace muy bonito ver cómo se van levantando las nuevas generaciones, aunque todos están muy jóvenes, ¿no? Es que ya no. También me gustaría saber un poco de la relación Fernando. con los hermanos. Ven, no apagues. O sea, cómo fue posible que como un golpe de la comunicación